Saludos alumnos y alumnas de sexto grado. Compartiremos a continuación los contenidos propuestos en el libro de texto de lengua para la semana 3 del año escolar 2022. Los contenidos son la coma en el vocativo y frases explicativas y la historieta. A partir del título respondemos. El título es El castillo en luna llena. ¿Sobre qué creemos que tratará la historia? Posiblemente sobre lo que sucede en el castillo en una noche de luna llena. Y vamos a leer las distintas imágenes que aparecen acá. Era una noche de luna llena. En el castillo el fantasma de Ana rondaba con sigilo. El descanso que necesito aún no llega. En noches de luna llena rondaremos. Ese es nuestro destino. ¿Quiénes son los personajes? Son fantasmas. ¿Qué hacen los personajes? Merodean el castillo. ¿Qué espacios se utilizan para la acción? La sala y los cuartos del castillo. ¿Qué tipo de historieta es la anterior? Es una historieta de miedo. ¿Qué elementos posee una historieta? Personajes, diálogos, imágenes, etc. ¿Cuál es el mensaje de la historieta? En las noches de luna llena salen a merodear los fantasmas. Luego vamos con lo siguiente, la coma en el vocativo y frases explicativas. La coma nos indica una pausa breve en una oración. Se usa coma para definir una frase explicativa o aclaratoria dentro de una oración. Esta frase debe de ayudar a una mejor comprensión del texto. Por ejemplo, la literatura de terror, en sus diversos tipos, siempre encuentra nuevos lectores. La coma del vocativo es el nombre con el cual se hace referencia a una persona. Por ejemplo, el director del noticiero, José Pérez, es nuestro invitado. Gracias, Ana. Leemos las oraciones, subrayamos la frase explicativa o vocativo y colocamos comas. Y aquí las tenemos. Los fantasmas que habitan en el castillo se fueron a dormir. Aquí la frase explicativa la he resaltado en color rojo y he colocado la coma antes de esa frase explicativa. En todo caso, según lo que estábamos leyendo anteriormente y los ejemplos que hemos visto, la coma se utiliza para poder resaltar o para poder encerrar o definir una frase explicativa. En ese caso tendríamos que colocar una coma cuando inicia y cuando termina esa frase explicativa. Los fantasmas que habitan el castillo se fueron a dormir. Mi abuela, María Teresa, ahí termina, vive en esa casa. Mi amigo, un niño del otro grado, que es la frase explicativa, cerramos la coma ahí o lo colocamos entre comas, me compartió su historieta favorita. Luego se nos pide escribimos oraciones utilizando la coma para explicar o aclarar. El estudiante de cuarto grado tiene buena conducta. Las frutas que llevé al mercado, uvas y manzanas, estaban dulces. En la reunión familiar de fin de año estuvimos todos. Llegaré a tu casa el martes para hacer la tarea. Mi tía, la hermana de papá, es mi favorita. Y ahí tenemos 5 ejemplos donde hacemos uso de la coma para poder, en este caso, definir una frase explicativa o aclaratoria dentro de una oración. Vamos con la historieta. La historieta es un texto narrativo que posee una secuencia de acciones que se presentan a través de dibujos y textos que nos narran una historia breve. La función de la historieta es comunicar ideas y reflexiones con el fin de entretenernos y divertirnos. La historieta se caracteriza por relatar una historia. Su narración posee descripciones verbales, ya sean en primera o en segunda persona, aunque en ocasiones pueden ir sin texto. Además posee recursos como la onomatopeya, que consiste en imitar sonidos de la naturaleza o el ambiente, como ¡zas! Su estructura es inicio, se presenta el personaje o personajes y las acciones iniciales. Desarrollo, se presentan otras acciones importantes. Desenlace es el cierre de la historieta. Y aquí tenemos el castillo en luna llena, que es el título de la historieta. El cuadro con la voz del narrador, que es lo que aparece acá. Los globos con los diálogos de los personajes. Y las viñetas con la escena. Ahí podemos observar lo que es los elementos que posee.
Vamos a la siguiente, dice, observo los tipos de globos que poseen las historietas y los comento. Y aquí tenemos, miren, onomatopeyas, boom, diálogos. Aquí hay lo que es, me gusta tu historieta, dice, gracias, un ejemplo de diálogo. Grito, alto, pensamientos, quizás me equivoqué. Onomatopeyas, otro, ¡bang! Era una mañana, es el narrador de la historieta. Vamos a leer las características de la historieta. Utiliza diálogo breve, se desarrolla en acciones clave, destaca aspectos visuales de los personajes y escenarios, refuerza el contenido mediante recursos como la onomatopeya. Vamos a reconocer las características de la historieta en el siguiente ejemplo. Marco con una X. Utiliza diálogo breve, sí. Se desarrolla en acciones claves, sí. Destaca aspectos visuales de los personajes y escenarios, sí. Refuerza el contenido mediante recursos como la onomatopeya, claro que sí. Y tenemos una imagen también relacionada con una historieta. Vamos con la actividad en pares. Observamos la siguiente historieta. Todos estaban listos para la fiesta, a divertirnos, pero no sabían que pronto llegaría el amanecer. Cross. ¿Qué personajes participan de la historieta Fantasma, Bruja y Vampiro? ¿Cuál es la acción principal? Un grupo de fantasmas que van a una fiesta. ¿Qué características cumple la historieta? Es breve, destaca por las imágenes o dibujos, lleva sonidos onomatopéyicos. ¿Cómo finalizarías la historieta? Inventamos 3 viñetas más en nuestros cuadernos. Bien, aquí les dejo la idea, ustedes pueden hacer las imágenes para completarlas. Dice, una siguiente viñeta podría ser con los fantasmas iniciando la fiesta. Otra viñeta, al despuntar el alba, amanecer, se despiden presurosos los invitados. Y la última viñeta podría ser los fantasmas se ven salir volando rumbo a sus escondites secretos. Esta es una orientación para completar las otras viñetas que les están solicitando sobre esta historieta que está iniciando acá. Bien, dice, reviso el cuento de la semana 2 y elaboro mi historieta a partir de las acciones principales. Otra actividad que ustedes van a realizar dependiendo del cuento que escribieron en la semana 2. ¿De qué trata mi historieta? De cómo plantar árboles, y ya más adelante se las voy a presentar. ¿Quiénes serán los personajes? Frankie y Wendy. ¿Cuáles serán los diálogos entre los personajes? Ya los van a ver porque ahí en la historia van a aparecer, en la historieta. ¿En qué escenario se desarrollan los hechos? En el bosque. ¿Qué características cumplirá mi historieta? Breve, imágenes que llaman la atención, educativa. ¿Cuál sería el título de mi historieta? Cómo plantar árboles. Y aquí les presento mi historieta, que esta es una orientación para que ustedes puedan elaborar la de ustedes. Dice, hola Frankie, verás, la naturaleza nos brinda alimentos, oxígeno, materias primas. Entonces tú que vagas por la naturaleza, ¿cómo puedo crear un huerto? ¿Cómo plantar árboles? Primero, prepara la tierra. Remover la tierra y cavar hoyos. Y luego hay que depositar las semillas. Después hay que tapar con abono natural. Después debemos regar con agua con moderación y periódicamente. Plantaré árboles frutales, dice. Las frutas son la base de una dieta equilibrada. Gracias por los consejos. Adiós. Y esperar, dice Frankie. De acuerdo, y posteriormente elaboro mi historieta tomando en cuenta la planificación. Y esta es la historieta que les presento para que ustedes se puedan inspirar o puedan retomar algunos elementos, les pueden cambiar y pueden construir su propia historieta. Y hay que revisar si se usó correctamente mayúsculas, puntos y tildes. Los elementos de las historietas son adecuados. Y de esta manera, alumnos y alumnas de séptimo grado, estaríamos completando el contenido correspondiente a la semana número 3 de Lengua, del libro de Lengua sexto grado, cuyos contenidos son la coma en el vocativo y frases explicativas y la historieta. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.